Bienvenidos a Maya Juramento, un espacio donde la música, el arte, el deporte se unen para contar historias que ameritan ser contadas. En la noche de hoy, en este espacio donde la memoria y la música se dan la mano, tenemos el privilegio de recibir un hijo de Santa Cruz del Norte, nacido entre brisas de mar y acordes de familia, Dani Rojo, bajista desde adolescente, forjado en las aulas de los conservatorios Guillermo Tomás e Ignacio Cervantes y pulido en los escenarios de La Habana, donde cada club fue su templo y cada canción un juramento con la música cubana. De allí aprendió camino, llevando en su bajo y en su voz la esencia de la isla. Pasó por Miami, conquistó Nueva York y se ganó el respeto de grandes como Tito Puente, Celia Cruz e Ismael Miranda. Cantante de salsa romántica, multiinstrumentista, compositor, arreglista. Muchos lo conocen como la máquina de la salsa porque allí donde se para, la música no descansa. Hoy no solo hablamos con el artista de discos como Regálame tu amor, Al Rojo Vivo o Entaya, ni del creador que se atrevió con propuestas como Por No Son. Hoy hablamos con el hombre detrás del escenario, el cubano que sigue latiendo al ritmo del son y de la salsa, mi hermano. Hola. Muchísimas gracias. Muchacho, ¿cómo tú estás? ¿Viste esa presentación? No, lo que bajaste fue coquito con mortadella. Champion, muchas gracias por tu presencia acá, gracias por aceptar nuestra invitación. Agradecemos, por supuesto, a Alberto Martínez, que fue trampolín para que tú estuvieras hoy acá. Bueno, Alberto me había hablado mucho, ¿no? Desde que yo estaba con el lío de venir para acá, tienes que ir a este podcast, tienes que verlo. Entonces, tienes que ir ahí, entonces hasta que, bueno, se dio, hablamos y ya estamos aquí ya. Muchas gracias. Y me da mucho gusto porque lo que he visto me ha encantado. Gracias. Las cosas, de todo el trabajo de la logia, con los deportistas, todos los artistas, la gente, inclusive todo el material y el contenido, es una cosa espectacular que prácticamente se va de la rutina, ¿no? De lo que hace mucha gente. Tienes cosas muy frescas, pero tienes cosas verdaderamente autóctonas, ¿no? Que me gusta mucho eso. Gracias, campeón. Yo se lo decía y bueno, lo comentamos fuera de cámara que queremos mantener esa línea de seriedad, esa línea de respeto sobre todo hacia nuestro invitado y no ser un podcast más. Sí. O sea, yo sé que a veces cuesta cuando no estás en chismes, no estás en polémica. Sé que cuesta que la gente te vea, que te conozca, pero no me interesa. O sea, queremos seguir una línea, como te dije, de respeto con nuestros invitados. Si tengo un músico, vamos a hablar de música y vamos a conocer a ese hombre que hay detrás del escenario, como decíamos. Bueno, entonces para conocerme a mí, entonces tiene que salirte un poquito de la música e ir a otros lugares también. Porque... Pero bueno, esa es la idea de este espacio y la verdad no quisiéramos cambiar. No quisiéramos cambiar la tónica de hacer un podcast así, desde respeto, ¿sí? Así es. Entonces, mi hermanito, ¿de dónde es Dani Rojo? Santa Cruz del Norte, nací y me crié ahí, estuve hasta el día que salí de Cuba. Hasta el día que saliste de Cuba. En el año 92 salí, hace muchos años ya. Llevo más tiempo ya viviendo fuera de Cuba que viví. ¿Que en Cuba? Claro, salí muy jovencito. Y bueno, por ahí dándole vueltas al mundo. ¿Recuerdas tu niñez allá en Santa Cruz? Sí, como que no, increíble. Inclusive todos los amigos míos, todos están acá. Wow. Que cuando los veo, algunos de ellos, no hablamos nada de la vida ahora, no. Hablamos de allá, de la vieja Santa vivencia, las cosas, ¿no? Y eso nos hace sentir muy ¿Santa bien. Cruz es un pueblo pesquero? ¿Es de mar? Sí, pueblo de mar. ¿Pescabas? Sí, como que no era tan buen pescador, porque en Santa Cruz casi todo el mundo ha pescado, aunque sea una vez en la vida, ¿no? A mí me encanta pescar. Sí, a mí me encanta. De vez en cuando me da por pescar, pero no era como otros amigos míos que sí eran férreos ahí. Tenían esas balsas que se hacían en Cuba, ¿te acuerdas? Con poliespuma y esas cosas. Bueno, a mí me cogieron prácticamente que yo me iba a ir en una balsa esa. ¿En una poliespuma? Bueno, el otro día estaba hablando con uno de los muchachos que se iba conmigo, ¿no? Y me dijo, gracias a Dios que nos metieron presos. Porque nos cogieron los guardias de frontera, porque si no nos hubieran cogido presos, nos hubiéramos ahogado, porque aquella balsa no servía para nada lo que estábamos haciendo. Eso es para salir un poco y a pescar y nada más. Ir a pescar ahí, pero cuando te coges esa marejada del estrecho ahí de la Florida, te jode. No, qué locura. Dani, en este podcast nosotros tenemos como costumbre siempre traer a colación al podcast a nuestros padres, mi hermano. ¿Nos puedes hablar de tus padres? Bueno, como que no, mi mamá... está allá todavía en Santa Cruz, está viniendo para acá, siempre viene, de hecho fue la que me enseñó a mí a tocar. Mi mamá también enseñó a mi padre a tocar, me parece que mi mamá fue la maestra de la familia. ¿Músico de profesión? No es músico de profesión, pudo haber sido, porque canta lindísimo y toca bien la guitarrita, pero no hacía otras cosas. Lo que pasa es que en esas reuniones familiares y en las reuniones del grupo de amistades de mi madre,
ella tocaba, se ponían a hacer esas peñas entre los amigos y ahí me crié yo, oyendo las canciones de mi mamá, bajo el brazo de la guitarra, así, yo me acuerdo que yo me la sabía todita. Inclusive le hacía la segunda voz a mi madre y todo, que cuando ella empezó conmigo, ella era muy orgullosa conmigo, porque yo me sabía todas las canciones que cantaba ella, y inclusive hacía la segunda, hacía voz, se armonizaba. Y por ahí viene la vena de la música. Mi abuela, que fue una gran actriz también de teatro bufo, teatro tipo, nunca fue a los tableros, ¿no? Sí. A los teatros, pero hacía su comedia y sus cosas de actividades. A nivel del barrio, casa de la cultura. A nivel del barrio, la cultura, a nivel de pueblo, a nivel de esto. Y bueno, familia, todo músico, pero profesionalmente yo creo que el primero y el único ha sido yo. Sí. ¿Y el viejo? El viejo también. El viejo sí fue un poco más pro. Sí. El viejo, después que mi mamá lo enseñó, se metió un poco más en lo que es la bohemia cubana, la onda del feeling, la onda esta, y se hizo un buen compositor de esta época de la canción cubana de los años 70, de Carlos Francis y Sergio Faría y esta gente de aquella época. Él era compinche de aquella gente de aquella parte de Guanabacoa, San Miguel del Padrón, y le compuso a esta gente, y era del grupo aquel, de los Facinco, de eso. Y el viejo mío sí llegó un poquito Dani, más. pudiéramos mencionar que tu primer dúo entonces fue con tu mamá. Sí, con mi mamá. Brother, qué historia, qué lindo. Mi mamá, que me enseñó a tocar. Qué orgullo más lindo, brother. Sí, para ella y para ti. Sí. Para ella y para ti en tu vida, qué lindo. Claro. Campeón, cuando hablamos de Santa Cruz, ¿qué recuerdos te vienen rápido a la mente? Uy, son innumerables, porque todos los días yo tengo que recordar mi pueblo. Todos los días, por cuestiones de cualquier cosa que pase en mi vida cotidiana, lo comparo con eso. No se me olvida nunca, ¿no? No se me olvida, y el recuerdo que viene de mi pueblo. El mar, la brisa, que vivía pegado al mar, esas cosas, ¿no? Toda la cultura, la tradición que había en el pueblo mío, todas las cosas que había, la cosa de ser deportista, todo el mundo era deportista. Acuérdate que en Cuba los muchachos no teníamos esa facilidad de tener juguetes, de tener aquello, pero sí éramos deportistas, éramos cantantes. Es que iban a cantarnos a las escuelas, ¿te acuerdas? Íbamos cantando en la escuela, era lo que había, ¿no? Y había que, y bueno, había que morder ahí. Ya que mencionas el deporte, no se puede, es algo que formó parte de tu vida. Sí, muy ¿No bueno. puedes hablar de esa parte de deporte? Sí, como que no, deporte, claro. Yo fui deportista, era bueno, era bueno. Fui judoka y fui luchador. Wow. En el caso de la lucha, llegué a competir en competencias nacionales, la lucha libre olímpica, competir en competencias nacionales. Tuve muy buenos entrenadores, tanto en el judo como en la lucha, pero en la lucha llegué más. ¿Lucha libre o grecorromano? La lucha libre. Lucha libre. Sí. Llegué hasta la EIDE, de la provincia de La Habana, fui a los Juegos Escolares Nacionales. Pero bueno, ahí era bueno. Lo que pasa es que ya la música y eso y esa carrera como luchador te dejó algo, sí, que es el coliflor en la oreja. Coliflor en la oreja, ¿no? Dani, ¿te han dicho algo sobre esto? Oh, man, sí. tú peleas porque los hombres sabemos cuando venga alguien con coliflor que no te meta ahí. Bueno, la primera que me lo dijo fue mi mamá. Mi mamá, cuando primero me sale el coliflor, yo tenía como 15 años por ahí, dice que se metió sin comer boniato como un mes. Porque cada vez que veía la oreja mía era un boniato. Así tuve que operarme, hacerme una cirugía. Sí, porque estaba bien. Sí, o sea, no, eran así los coliflores. Como típico luchador. Sí, como típico, sí, pero bueno, ya me hice una cirugía ya cuando me estaba retirando casi, ya después. Entonces, no, todo el mundo como, todo el mundo eres jiu-jitsu, eres wrestling. Sí te preguntaba. Ya, todo el mundo me ve los coliflores así. Bueno. ¿En qué momento, Dani, tú ya sientes un poquito que la música va a ser tu camino? Chico, yo pienso que ya en la adolescencia, cuando uno entra en este caso de las evitas, porque la lucha estaba ahí y no daba, era deporte, ¿no? Y me sentía bien. De hecho, si yo tengo que escoger una de las dos ahora, yo creo que yo escojo ser deportista, porque el sueño mío fue ir a unas olimpiadas, unos campeonatos mundiales, cosas esas que nunca pude ir a donde llegué en la música. Pero la música llega en un momento que la sabía de niño, pero no la había desarrollado porque estaba en el deporte. Pero ya cuando entro a esas edades de 15, 16, 17, ya cuando veo ya adolescente, empieza a crecer y empieza a escuchar el rock and roll, empieza a ver los Beatles, que tú más o menos
todos los músicos nos empezamos a identificar con ahí eso. porque era la música que escuchábamos. Y más los guitarristas, ¿no? Sí, todo eso. Y empezábamos esta cosa, wow, qué cool es esto, ¿qué? Esto es mejor que hace patada en la cabeza. Vamos a meternos acá. Y ahí fue metiéndome más en lo que Dentro de tu familia, Sí. me imagino la respuesta. ¿Quién fue la primera persona que te dijo, tú sirves para eso, para la música? Yo no creo que lo... Bueno, quizás mi madre fue la primera, la vieja, ¿no? Que siempre me apoyaba. Pero bueno, fue prácticamente algo que fui tomando yo las riendas Sí. del aprendizaje, de la música, yéndome metiendo en las escuelas de música, viendo a los demás músicos profesionales del pueblo mío, que eran muy buenos, tuve muy buenos maestros. Y de ahí empecé a ver, ¿no? Que sí, que tenía un poco de talento, que podía tocar, y los demás, sí, me dijeron, pero quizás fue fuera de mi familia donde tuve más ese tipo de inspiración. Sí, No porque sí. mi mamá era ocupada con el trabajo, mantener la familia, porque yo me crié solamente con mi madre, Sí. ¿no? Mi papá estaba en otra parte. Y bueno, y estábamos ocupada en la parte de financiera de la familia, y quizás el contacto mío con los músicos fue Sí. de otro... De otra, sí. Sí, sí. Más externo. Claro. Sí. Dani, nos hablaste de un ambiente musical. Sí. ¿Cómo era este ambiente y qué estilo de música cantaba Bueno, había en esa época? Era un estilo de música. El pueblo mío, yo creo que es uno de los pueblos más salvajes en la música, porque vivimos en la costa. Sí. En la costa. En la costa se oyen las emisoras de Cayo Hueso, ahí mismo, porque es la costa norte de Santa Cruz, es el punto más pegadito a los 90 millas. Todas las emisoras de la Florida entran, quiere decir que rock and roll y la música country entraba perfecta. Por otro lado, la parte de la campiña cubana, toda la música campesina que estaba ahí, y por la parte de La Habana y Matanza estaba toda la negra esa, Sí. todo el guaguancó, toda la rumba, toda la música afrocubana. Quiere decir que en el pueblo mío, Santa Cruz del Norte, había una fusión musical que tú no te podías imaginar. Tenías todas las Tú tenías variantes para... todas las variantes y toda la influencia de todo, y casi todos los músicos de mi pueblo tuvieron esa influencia. No hay uno que otro que digamos, no, fulano es más rumbero que rock and rollero. No, todo el mundo era... Me voy a adelantar a Era una bien. pregunta que viene más adelante. Sí. ¿Tú crees que esta influencia dio con este nuevo estilo que tienes ahorita? Oh, por supuesto. Por que supuesto. Sí. Oh, sí. ¿Tiene muchísimo que ver? Definitivamente tiene muchísimo que ver, porque prácticamente, si ves las canciones mías de salsa, Sí. tienen mucho de rock and roll, Sí. tienen guitarra eléctrica, tienen batería. Lo vimos este sábado. Exacto, lo vieron. Pero si ves las canciones de rock and roll, tienen tumbadora, tienen percusión Es cubana. una fusión sí, totalmente. Claro, Es un rock and roll medio cubanizado, Sí, medio. sí, Le llevaste claro. esa salsa del cubano. Sí, y así es como yo me siento, ¿no? Y me divierto muchísimo haciendo estas cosas. Dani, si cierras los ojos, ¿qué sonidos de tu niñez recordarías ahora mismo? Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Escuchar los Beatles ahí en Santa Cruz. Definitivamente, escuchar a Santa Cruz cuando entraba a aquellas emisoras y entraba, yo dije, graba eso. Y yo decía, oye, ¿qué esto es música? ¿Qué cosa tan cool? Y por ahí también mi mamá, creció, fue teenager en la adolescencia de los 60, también tenía algunos disquitos de los Beatles por ahí, yo me escuchaba, me hablaba, porque era la música con ella y los Beatles. Wow. Yo creo que casi todos los músicos es nuestro primer contacto con la música, los Beatles, definitivamente. Wow. Y en caso tuyo, que tienes ese género como preferencia, claro. Los Beatles. Hermano, ¿qué significó para ti ya entrar en el conservatorio? Me dice Guillermo Tomás, bueno, Ignacio Cervantes. Sí, claro, primero Guillermo Tomás, después Ignacio Cervantes. Mi papá, como era de Guanabacoa, sí. tenía muy buena amistad en la Casa de la Cultura, porque él era trovador, trabajaba en la cultura, hizo todos los arreglos. Como yo vivía en Santa Cruz, y en Santa Cruz no había conservatorio, no había nada de eso, para que yo fuera a Guanabacoa, habló, entonces yo prácticamente tuve que irme mudando a Guanabacoa, a casa de mi hermana que vivía por allá, empecé a estudiar en el conservatorio, estudiar clarinete, clarinete, ¿no? Y también y piano y esas cosas, empecé a meterme más dentro de la música, estudiar música clásica. Y ahí sí, profesionalmente. Sí, profesionalmente. A aprender más de la música clásica, todas estas cosas, y después... seguí llevando el clarinete, lo voy a llevar a Santa Cruz del Norte, ya las bandas que hacía, las agrupaciones ya tenían otro toque más de música clásica, cosas así. Fui a tocar a la banda de música de Matanza, también tuve contactos con el danzón, con el danzonete que salió de ahí. Quiere decir que
por ahí ya la música vino a la cabeza mía. Y después era de un tiroteo musical, por todos lados. por todos lados. Y después de esto, ¿cuándo coges el bajo, bro? ¿Cuándo empiezas ya con...? El bajo prácticamente viene simultáneamente. Sí. No, porque el clarinete viene en un momento que después viene el bajo, ¿no? Porque como tenía tanta influencia, para tocar Beethoven y Bach no había el bajo eléctrico, pero para tocar los Beatles sí. Ahora para tocar música de cámara sí hacía el clarinete, pero tocar, entonces me gustaba tocar todo. Inclusive la gente me decía, oye, tienes que decidirte por uno porque no vas a poder tocar ninguno. Sí, así. Y fue así. Y fue así, no fui tan bueno en clarinete. Más o menos podía tocar las marchas y podía tocar algunos minuetes y esas cosas, pero bueno, en el bajo sí fui. Ya la vida profesional. ¿Tú recuerdas la primera vez que te pagaron por tu música? ¿Recuerdas eso? ¿Qué sentiste en ese momento? Yo creo que fueron 10 pesos cubanos. 10 pesos cubanos. En un pueblo que se llamaba Aguacate. Cerquita de Santa Cruz, por allá. Teníamos una bandita de rock and roll y creo que sí, nos pagaron 10 pesos por ahí. 10 a cada uno. 10 a cada uno. Fue mi primer salario en la música. ¿Recuerdas? Algunos artistas, algunos actores, algunos comediantes me nos comentaban de que a veces trabajaban hasta por una botella, por un regalo. Siempre. O por una comida en el por restaurante. Una comida, yo trabajé 1000 veces por botella. Sí, brother. 1000 veces por botella. Todo el mundo tomaba. En Cuba ya cuando teníamos 14, 15 años. Ya tomábamos ron ya. Por botella trabajé por la comida. No, le vamos a dar la comida, le vamos a dar. Y aquello para nosotros. Te garantizaba un plato de comida y una botella para tomar. Dale. Era $1.000.000 pesos. Vamos a tocar. Una pila de tema le cantaba ahí en el lugar. Increíble. Sí. ¿Qué clubes o escenarios de La Habana marcaron tu formación como músico? El Parisien, definitivamente, Sí. Cabaret Parisien. Y el Salón Rojo del Capri, que toqué con Los Magnéticos, porque fui parte de Los Magnéticos, una banda de rock and roll de los finales de los 60, 70 en Cuba, de Bauta, después se fueron más global. En una de esas últimas etapas de Los Magnéticos, a principios de los 90, entré yo, y entré a tocar en el Salón Rojo de Capri con unos músicos excelentes, como Ignacio Cao, Polito y esta gente chino de la guitarra, y fue prácticamente una escuela increíble en la música. Wow, brother. Tocar en el Salón Rojo de Capri con Los Magnéticos, que era una banda de rock and roll, pero que tocábamos música cubana influenciada, sí, era prácticamente algo que venía conmigo. Fue traer algo de la escuela y te graduaste en ese lugar, ¿no? Que tenía que ver algo conmigo, exacto. Wow, sí. En tu formación como músico, en el escenario, en todo. No, en el escenario, ver y entonces estaba sentado y estaba ahí en una primera fila, estaba Elena Burke mirando el show, y estaba Pedro Lafroca en el otro, y estaba por allá el otro, y esto, qué cosa, y estaba Tata Winnie sentado y tocando, pasando, porque el Salón Rojo del Capri era una marcha de artistas. Sí. Completamente, el que no venía a actuar, venía a pasarla bien ahí. Yo toqué para mucha de esa gente que hoy no están desaparecidos, pero que son glorias de la música cubana, que verlos ahí hoy me dio una inspiración increíble. Una inspiración tremenda, sí, brother. Sí, claro. Y hablando de esto, con algunos grandes de la música que hayas tocado, que hayas compartido escenario, mi hermano. Tito Puente, Celia Cruz. Tito Puente, lo dijimos al principio. Pero ya más en Nueva York, ya. Ya eso fue más acá. Sí, ya. Podríamos hablar de eso cuando en Cuba no, porque me fui muy joven. Sí. Muy joven y no tuve la oportunidad de tocar con mucha gente de esta. Inclusive compartí con Juana Bacallao. Sí. Sí, ahí en el Salón Rojo del Capri con Juana, sí, yo creo que fue la estrella así más que, pero como tocábamos en el show la acompañamos, y con Los Magnéticos, no, porque prácticamente la carrera mía empieza prácticamente cuando salí de Cuba. O sea, ya ese despunte es cuando sales de Cuba. Sí, claro, así fue. Campeón, ¿qué aprendiste de la escena habanera, de esa escena cubana de la música que todavía utilizas hoy en día? Uy, muchísimas cosas, pero prácticamente como que fue pasando, como que la fui, digamos, modernizando o la fui perfeccionando. La fuiste puliendo. ¿No? Sí, la escena habanera, el andar ese por La Habana, la relación con los músicos, con los artistas. Porque no, para ser en realidad sincero, no fue mucha. Fue poco tiempo, muy joven, apenas tenía 20 años. Fueron un par de años así en esta escena de La Habana, y con la misma me fui, tuve la primera oportunidad de irme y me fui. Pero sí, aprender sí cómo se vivía la vida profesional, como vivía un músico, como las vivencias. Lo lograste ver allá. Sí, las vivencias, las historias de cómo era todo, y yo quería imitar esa vida, quería meterme en eso es lo que más recuerdo. Sí. Wow. Dani, ¿hubo algún momento en ese inicio de tu carrera donde hubo un antes y un después, algo que pasó que tú dijiste, wow,
ya soy un músico profesional? ¿Hubo un momento que tú recuerdes alguna presentación específica donde tú sentiste que ya eras un músico profesional? Músico profesional era como un papelito. Sí. Una cosa que le decían A5. Oh, wow. A la vez que tú tenías ese A5 ya tú eres músico profesional. O a la vez que te contrataba aquella empresas artísticas que había, la de La Habana, porque en Cuba todo pertenece al gobierno, ¿no? Sí, claro. Había que pertenecer a una empresa artística, ya no eras de la Casa de la Cultura, ya no eras de movimiento de artistas aficionados, ya a la vez que primabas a que era 5, que se llamaba aquella fórmula, o entrabas a un contrato de una compañía, no, de una empresa artística, ya tú eras profesional. Aquel fue el momento. Y mi primer trabajo creo que fue tocar en uno de los cabaretuchos, aquello de Varadero, no, en uno de los hoteles. Sí. Creo que en el Oasis. En una de aquellas compañías, la Benny Moré, que se llamaba, me hicieron el contrato, me llamó la banda, no recuerdo cómo, pero fui a tocar directamente allá, cogí la guagua, me fui para Varadero y dije, oye, soy el bajista que mandaron aquí, no conocía nada, ni música, ni músico, ni nadie, ni repertorio. Ni lo que iban a tocar. Dale a tocar, ni lo que iban a tocar, dale, toca, saque el bajo, pa, y empecé a tocar. Y esa fue la vez que dije, wow, soy profesional. Soy profesional. Wow, hermano, siempre se recuerda ese momento. Sí, sí. Siempre se recuerda. Mano, en este tiempo, o en este espacio que estamos hablando de Cuba, vamos a mencionar a un gran músico que es Alberto Martínez, o Martínez padre, como se le conocía, Martínez. Alberto Martínez, músico, amigo, hermano, colega, lo quiero muchísimo. Alberto, le estoy mandando aquí, Alberto, gracias. Estoy aquí por ti. Gracias. Alberto, bueno, nos conocimos en Nueva York porque yo había oído hablar de Alberto muchísimo para redondear toda la familia. Sí. Y todo. La familia de Alberto Martínez, tremenda. Los Martínez, familia de trompetistas en Cuba. Menos su hermano que en paz descanse, que murió hace poco, Roberto, que fue mi maestro de bajo. Un tiempo me dio bajo, que era trompetista también. Tuvo algún problema de salud que no pudo tocar más trompeta. Sí. Se puso a tocar el bajo y se hizo un bajista fenomenal, espectacular. Al extremo de haber tocado en grandes orquestas como la Riverside en Cuba, y ser maestro de la escuela Ignacio Cervantes, wow, que me dio algunas clases a mí. Conocí a Alberto. Entonces, al conocer a Alberto en Nueva York, le hice la historia. Yo soy de Santa Cruz del Norte. Y yo, tú eres de Santa Cruz y mi familia viene de allá. Y yo sé que sí, porque yo conozco a tu papá. ¿Tú conociste al viejo mío? Yo conozco a tu papá. Tu papá es maestro de maestros. Maestro de maestros. Todos los trompetistas grandes en Cuba pasaron por Martínez. Lo conocían así, Martínez. Maestro de maestros, padre de familia de trompetistas, una eminencia en la música cubana, incluyendo Arturo Sandoval. Incluyendo Arturo Sandoval. Creo que le dio clases a Arturo Sandoval, lo asesoró en muchas cosas, pero aquel nombre se oía en toda La Habana. Martínez fue maestro de trompetas cubanos. Y de ahí sale Alberto. Había una historia muy grande de un hermano mayor de ellos que tuvo un accidente, que falleció, que dicen que iba a ser el mejor trompetista en Cuba. Se llamó Ángel. Aquellas historias sonaban en el pueblo mío porque era de mi pueblo. Sí. Y cuando yo conozco al señor Martínez, que va a mi pueblo a una feria aquella que le hicieron un homenaje a los grandes músicos que salieron de mi pueblo, él estaba ahí, lo conocí, y toda la historia de Alberto Martínez, él era maestro de todo, padre de una familia, y tenía un hijo que pobre falleció de un accidente, que ese iba a ser el mejor trompetista de Cuba. Era una cosa... Por encima de Arturo Sandoval. Así decían. Sí. Así decían, ¿no? Era lo que se comentaba. Era lo que se comentaba. Que el muchacho creo que no llegó a los 20 años. Sí, sí. Así. Y aquella historia la repetían y la repetían hasta que veo a Alberto en Nueva York tocando como Marc Anthony allá. Y... perdón. Y la historia y eso, y de ahí quedamos unos amigos. Por si tú conoces mi familia. Después resulta que toda la familia de Alberto Martínez habían ido a la escuela conmigo, eran amigos míos de la escuela, todos que quedaban por allá. Tenía yo ahí familia de todo tipo. Wow. Alberto, pero somos familia, no somos apellidos, pero todo el mundo, todos tus primos fueron a la escuela conmigo. Todos. Claro, tienen muchas cosas en común. Y muchas cosas en común porque su familia, inclusive todas las historias de su padre y su familia. Increíble. Sí. Y Dani Rojo, ¿qué cree sobre Alberto Martínez, el trompetista? Es un jodedor, chico. No, Alberto como trompeta, como músico es excepcional.
Alberto Martínez llegó a tocar en la banda de Marc Anthony, muchas agrupaciones muy buenas Sí. en Nueva York. Todo el mundo, Alberto Martínez, un músico muy profesional, desde Cuba, Rumba Habana, grandes agrupaciones, la lectura que tiene, el sonido en la trompeta, increíble, toca una trompeta como músico, es espectacular y como mi amigo es mejor, es mejor. Dani, muchísimas gracias por dedicarle un tiempo de tu espacio Sí. a estos grandes de la música cubana Sí. también. Muchísimas gracias, mi hermano. Dani, ¿y cuándo sales de Cuba? En el ¿Viste año que saliste 92, bien joven? 92, salí muy joven. Entonces salí a Canadá a tocar allá en un festival. La primera vez que salías de Cuba. La primera y O la sea, última. que no le diste oportunidad La a nada. primera y la última porque nunca más he regresado. No has regresado más No, nunca. no. Desde el año 92. Desde el año 92. Una Ah, sola bueno. vez, la primera y la última. Voy a regresar un día. Voy a regresar. Sí. Ahora no. Pero algún día voy a regresar. Pero salí la primera vez y por ahí. Y por ahí te quedaste. Y por ahí me desde la quedé y ando primera por el vez. mundo dando vueltas. Y ahora sí, ¿cómo fue ese salto de escenarios en Cuba a escenarios ya en Miami, Nueva York? ¿Cómo fue? ¿Cómo sentiste ese salto? Fueron, prácticamente no me daba cuenta, porque era una vivencia detrás Sí. de otra, ¿no? Porque tenía una cosa muy preciada, que todos los cubanos anhelamos, que es la libertad. Claro. Y yo siempre he sido un espíritu de libertad por dentro, y cada vez que yo soy libre, que me siento libre, es como me da por hacer las cosas, ¿no? No me gusta seguir los patrones, no me gusta seguir las cosas uniformes, aunque sí la ley tengo Claro, que seguirla si no va claro. preso. Pero bueno, las cosas así encasilladas, me gusta siempre las cosas improvisadas, improviso muchísimo, me gusta que todo sea bien sanguíneo. Sí, sí, de sentirlo. Todo sí, así, sí. sentirlo por lo que me dé hacerlo. A veces escribo una música, a veces la consigo y la voy a tocar, pero cuando la voy a tocar o cuando la voy a grabar, me siento de otra manera. Y como me siento en ese momento, es que la interpreto. Así es. Entonces, y eso solamente lo da la libertad. Y como tuve la libertad cuando salí de Cuba, de viajar a donde me dio la gana, de hacer lo que me dio la gana, de ir, de escoger lo que yo quería, de entrar, muchos sacrificios tuve que hacer. Sí. Porque no fue que yo lo Llegar tuve y todo. triunfar, no, claro. Porque no tenía dinero, no tenía nada, tenía que empezar como todo el mundo, trabajar en cualquier cosa, hacer lo mismo, ¿no? Y por ahí buscando, Miami, Nueva York, Puerto Rico, y por ahí viendo la manera de ir tocando con artistas, con cosas, ir buscando la manera de buscar siempre una orquesta buena, una Sí. banda buena en cualquier género de música, relacionarme, seguir por ir para allá hasta caer donde quería, que eran los contratos de las compañías disqueras y eso, que era donde Que era era ahí. lo que tú estabas buscando. Sí. Hermano, ¿qué se siente? ¿O qué sentiste la primera vez que compartiste escenario con grandes personalidades? Ahora sí, ya que estamos acá, como Tito Puente, como Celia Cruz. ¿Qué Muy sentiste, brother? Bueno, no fueron como parte de orquesta de ellos, Sí. sino fue como acompañándolo a ellos Ok. en diferentes shows, ¿no? Que tenían una banda gigante así, pero con Tito lo hicimos allá en el Swing 46 en Nueva York. Tocamos con el Big Band de él y tocamos en muchos lugares. Toqué con él en un par de lugares en el SOB y en muchas cosas de carga de jazz y eso. Y con Celia también, en lo mismo en el Madison Square Garden como parte de la orquesta. ¿Alguna anécdota verlos ahí en el escenario? Que Sí. es impresionante, ¿eh? Sí, claro. Sí, fue increíble. No tenía la relación con ellos Sí. de hablar así íntimamente y todo, pero bueno, sí me saludaban. ¡Ay, cubanito, cubanito! ¿El así, cubanito te decían? Sí, Celia. Las par de veces que la vi, ¿no? Que sí, claro. ¿Qué historia escondida hay detrás del disco Regálame tu amor? Uy, ese fue mi primer álbum. El primer álbum. El primer álbum. La historia escondida es muy importante. Muy importante. Yo no era quien iba a grabar ese disco. No. Ese disco, yo iba a ser el compositor de ese disco. Yo llegué a Nueva York, allá no tenía un kilo. Mi familia que en Nueva York me ayudó mucho. De hecho, fue quien me trae a este país, fue quien me va a Canadá y me trae. Y cuando llego a Nueva York, llego a casa de mi familia y empiezo a ir a los clubs y eso, imagínate, la salsa de Nueva York, todo el mundo estaba ahí.
todo el mundo estaba el Canario, Tito Puente, estaba Rey de la Paz, estaba todo el mundo, estaba todo RMM, Marc Anthony, la India, estaba, estaba Johnny Rivera, estaba el conjunto clásico, estaba los hermanos Lebrón, toda la orquesta tocando en aquel momento. Y yo así, yo me quiero meter aquí, me quiero meter aquí. Pero era difícil, yo ya como músico era muy joven, establecerme en un mundo. Hacer un nombre. Hacer un nombre donde estaban toda esa gente y digo, bueno, lo tengo que hacer yo solo. Lo tengo que hacer yo solo, ¿no? Y empecé a indagar y me encuentro con una compañía disquera que estaba naciendo en ese momento y van a grabar a un artista determinado y un productor que iba a trabajar con ellos me dice, conocí a Dani, un muchacho cubano así, que tiene unas canciones muy buenas. Y yo voy y canto las canciones y me piden un demo. ¿Qué demo? Yo no tengo ni dinero para grabar un demo ni nada. Pero tengo una guitarra aquí, le puedo cantar una canción, si a ustedes les gusta, la tienen y yo se las doy y la gran, me dan unos pesos y ya, que es lo que pensaba, para comer, ¿no? Oh, y le canto la canción, así, pa. Y ellos se quedan así mirándome. Y después me dice, cántame otra. Más o menos, pa, y le canto otra. Ok. Yo le estaba haciendo esa canción para un artista que iban a grabar ellos, así, ¿no? Y me dice, viene el dueño después, cuando estaban en la conversación, el propietario de la compañía, así, que se llama Amalio Santos, que me mete a mí en este mundo. No se te olvida. Medio cubano también, medio cubano, medio boricua, fue prácticamente mi tutor, la guía mía, que le agradezco muchísimo a Amalio. Lindo, mi hermano. También, la gratitud es parte de... Le agradezco muchísimo a Amalio, a su familia, a Marilyn, su esposa, que fueron los que me dieron la oportunidad de meterme ahí. Amalio, bajitico, todo el mundo haciendo... sacando conclusiones, ¿no? Que este álbum va a ser así, 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 todo el mundo, y este cantante y la canción de Dani. Entonces Amalio viene bajito, ahora estoy yo, y me dice, ¿tú puedes poner esa canción en un CD así? Y yo le dije, yo creo que sí. Y dice, bueno, esto lo grabas tú. Mentira. Ay, tú eres que la grabas. Y yo, ¿cómo no? Si esta canción es para alguien. Y entonces el productor ese día, no, que Dani es el compositor y esto es para no sé qué cosa. Ya ellos tenían un plan. Claro. Ya de producción, una cosa ya no. Yo prácticamente fui un entrometido. Y Amalio Santos Jr. Le dice, no, Dani, empiezan a hablar conmigo. Me dice, no, eso lo grabas tú. Y a ti que te vamos a firmar, y a ti que vamos a hacer el álbum, a ti que vamos a hacer... ¡Pum! Y grabé el primer álbum. ¡Toma! Grabé el primer álbum. Me dio la oportunidad, Amalio, de componer casi todas las canciones del álbum, que te digo, agradecido a Amalio. Yo todavía quiero ganar bastante dinero para poner una mesa grande con toda la comida, todo el champán, para invitarlo a él, a su familia, para darle gracias por todo este camino largo, este journey que empezó hecho, ese día. Que empezó ese disco. día. La parte discográfica mía Sí. empieza ahí con Amalio Santos, Más Music, ahí en Nueva York. No, qué lindo, bro, qué historia más bonita. Sí, eso es atrás del disco. Sí. Te dicen la máquina de la salsa. Sí. ¿Alguna vez te pesó esa responsabilidad? Chico, eso salió en un comentario, Sí. en una canción, ¿no? Yo estaba grabando mi segundo disco que se llama Rojo Vivo, que ya a Amalio le pasa el contrato mío a Universal Music, ya una compañía multinacional, Sí. Universal. Amalio se lo pasa a ellos, le pasa el contrato mío, creo que fue así, le pasa el contrato mío, yo voy, firmo con Universal, ya una compañía multinacional, y grabando el segundo álbum mío que se llama Rojo Vivo, como mi apellido así, yo digo, bueno, la máquina de la salsa, en unos comentarios eso, en una inspiración, en una improvisación. Una improvisación. Y se queda así, y empezaron. Y utilizaron un titular como la máquina de la salsa. Como la máquina de salsa, pero yo nunca me he sentido máquina de salsa ni nada, me empezaron a llamar así, pero... Wow. Pero fue chévere, ¿no? Fue bueno. Esos apodos que nos ponen Sí, que al final se quedan. O sea, por eso dicen los juegos, los apodos que se quedan al final. También, sí. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más hermoso de representar la música cubana fuera de Cuba? Chico, ha sido muy difícil porque antes era todo por la radio, ¿no? Antes no existían estos medios, todo era radio, y la radio era una apatía completa a la música cubana. Siempre nos tildaban de que hablábamos mal, de que no se nos entendía lo que hablábamos, que teníamos que tener un acento neutral. Neutro, sí, como se dice. Un acento neutro, que un artista cubano no sirve, un actor cubano no sirve, tiene que tener un acento neutro. Y ven acá, y cuando tú ves una novela mexicana, ¿qué carajo están hablando esos tipos? Una novela venezolana, están hablando con un acento venezolano.
Una novela argentina hablan con acento. Claro. Los cantantes argentinos cantan tango, el cantante el otro. Un cantante de samba brasileño habla brasileño. Los colombianos y el acento Los colombianos colombiano. acento, ¿y por qué nosotros? Entonces creo que fue un prototipo. Quizás tuvo que ver algo político por ¿Tú el crees? medio. Puede ser, yo no me atrevo a Sí, sí. asegurarlo, ¿no? Pero que quizás sí. Entonces era muy difícil. Yo siendo un artista cubano, llegaba a las emisoras de radio, no, que suena muy cubano. Carajo. ¿Y cómo voy a sonar yo? ¿De dónde soy yo? No, suena muy cubano. No, que mira, que la clave siempre había un porqué. No, que la clave está ahí, la salsa no lleva clave. No, que el saxofón está ahí, no lleva saxofón. No, que la batería está ahí, que la guitarra eléctrica, y no lleva eso. La salsa es más convencional, tiene que ser comercial, tiene que tener este tipo de sonido, tiene que parecerse a este. Y yo fui siempre un anti-establishment en la música, ¿no? Yo quise hacer la música como me dio la gana a mí, que lo conmigo me sentía bien. Y si me daban la oportunidad de tocarla y llegarle a la gente, yo estoy seguro que le iba a gustar a mucha gente. Pero no me dieron esa oportunidad que yo quise tener. Se la dieron a otros dentro de mi compañía, de disquera, el caso a mí, ¿no? Pero no importa, me sirvió para que me conocieran. Sí. En el mercado no guardo ningún tipo de rencor hacia los procedimientos de las políticas de la compañía, porque mediante ellos me conocieron en algunas partes. Llegaste a muchos lugares. Llegué a muchos lugares donde nunca pensé imaginar. Pude haber llegado un poco más, ¿no? Pero todo era un budget, le ponían el budget más a un artista que a otro. Sí. El otro tenía más radiodifusión que tú porque tenía más dinero atrás, tenía más esto. Entonces yo siempre fui la gaveta, siempre fui. Aunque me dieron muy buen trato, sí, pero tu exposición también. Pero claro. sí, muy buena exposición y se lo agradezco muchísimo también, Está independientemente. bien, está bien. Dani, ahora que mencionas estas cosas y me remonté en un momento hasta el gran Benny Moré. ¿Te acuerdas cuando el Benny, bueno, en la película lo vimos cuando él menciona, no es como tú que eres músico, no, es como yo lo siento. Así es. Te pasaba así con la salsa, o sea, ellos te decían que es convencional, que es así, pero tú decías, yo quiero poner la guitarra, yo quiero poner la guitarra eléctrica, quiero poner esto. ¿Tú sentías la música de otra manera? Yo la sentía de otra manera. Hay mucha gente que lo aceptaron. De hecho, te voy a decir una cosa, donde más aceptaron la música mía, que quizás fue donde más exposición tuve, fue en Puerto Rico. ¿Sí? Sí. Y donde más la tocaron, y donde más hicieron, donde más gente tuve. O sea, tú llevaste otros instrumentos a la salsa y los pusiste a tocar para la salsa. Ya estaban, pero no tan presentes como los puse. Como los pusiste. Y la manera de arreglar, la manera de esto, más contemporáneamente, quizás en mi generación, quizás fui uno de los que pudo haber comenzado a hacer eso. Pero fue en Puerto Rico donde prácticamente tuve mucho más oportunidad de hacerlo que aquí, que en Miami. Wow. Y que en Nueva York y todo. Qué bueno, campeón, sí. Qué bueno, campeón. Tremenda historia, Dani Rojo. Hay muchas más historias, necesitamos otros programas para hacer, porque hay mucho. Pero bueno, vamos a entrar ahora en un espacio de este podcast que me encanta. Y creo que cuando Alberto nos dijo que te conocía y que me dijo, pero búscalo un momento, Dani Rojo. Y cuando yo entré, que puse Dani Rojo en YouTube, te lo confieso, y vi que salió Por No Son, mi hermano. Nosotros escuchamos Por No Son. Nosotros siempre empezó como, escucha esto, qué atrevido, tú así sabes. Es como todo el mundo y lo conoce. Cuando tú lo oyes, aquello, la risa que lo para uno de reír y demás. Y después, en todas las fiestas, cuando todo el mundo está medio caballero, ¡pum! Le metieron un Por No Son. Y las personas mayores, ¡wow! ¿Y eso qué es? Bueno, cuando Alberto me lo puso, dije, nah, mentira. Hey. Él es Dani Rojo. No, mi hermano, tú tienes que continuar por la entrevista con él. Y mira, hoy te tengo acá. Claro. Y quiero entrar en ese espacio de la entrevista para hablar de Por No Son. Sí. ¿Cómo se te ocurre esa idea? Y ese nombre. Bueno, el nombre Por No Son no lo inventé yo. Oh, wow. No, lo inventó uno de los muchachos de la banda. Cuando vamos a llegar a la historia. Por No Son es la desembocadura de todo lo que quería hacer yo. De toda esa libertad que he venido hablando, ¿no? Sí. Porque como ven a ver, es muy libre Por No Son. Tú dices lo que te da la gana ahí. Muy buena música. Grabado con muy buenos músicos, con una excelente grabación, todo. Nada de computadora, nada, todo es instrumentos, claro, tocando, claro. todo, ¿no? Es la liga de rock and roll con la música salsa, con la música cubana, si se le puede llamar. Una fusión. Una fusión, pero con el lenguaje explícito. Habla del lenguaje sexual explícito. Por No Son, no es vulgar, porque son historias que yo cuento en cada canción. Esas historias desembocan en la parte sexual. Casi todas las canciones son
canciones que hablan del amor o el desamor y todas terminan en la parte sexual, con el lenguaje sexual explícito. Entonces, ese es el estilo de pornozón que nunca yo pensé, ni me senté a analizar, ni a crear ese estilo. Nunca. Nació. Eso nació tocando en los bares de Nueva York. Primeramente nació en Europa, tocando en Italia, en Francia, donde nadie sabía hablar español. O sea, Dani, no hubo una intención con esto, No. eso nació solito. Solo. Tomó vida ese estilo. Solo nació. Tocando, yo diría que el primer pornozonazo, fue en Italia. Sí. Tocando por allá con las bandas. Ya en un momento estábamos aburridos de tocar la misma canción, ya por una gira. Y empezábamos a cambiarle las letras a las canciones para divertirnos nosotros en la tarima, ¿no? Y las canciones propias de música cubana, le cambiábamos la lírica, que decía algo sexual para reírnos entre nosotros ahí. Y le fue gustando a la gente. Y alguien parece que lo fue oyendo. Y, oye, ¿y esto que cantaron ustedes? ¿Y esto qué? Pero está bueno, está chévere. Vengo a Nueva York. Es que tiene una buena música de base. Sí. Vengo a Nueva York, hago la banda de Nueva York, los muchachos empezamos a tocar música cubana por todos los locales, todos los venues y todos los antros de mala muerte de Nueva York, que hay muchos por todos lados. Empezábamos a tocar con los muchachos y ahí mismo, ya a la 1, a las 2 de la mañana, con el calor de los tragos, la bailadera, las mujeres, empezamos a cambiarle la letra a las canciones por letras de canciones sexuales y los coros. Pero era, canciones de Benny Morel, Aragón, canciones de gente así que, oye, estábamos cogiendo los coros de esa gente y le poníamos las cosas así. Entonces venía cualquiera así, oye, la canción que tocaste el otro día, que con todo el mundo. O sea, te lo empezaron a pedir. Sí, oye, ¿dónde está esa canción? Yo le decía, no, eso no es una canción, eso era nosotros ahí. Improvisando, le pusimos ese coro. Oye, pero está bueno, cántamela de nuevo. Entonces ya la gente empezaba a venir, la gente empezaba a pedir esto, y la gente, no, esa gente forman tremenda gozadera aquí, tocando, empiezan todo el mundo a encuerarse y la mujer quitarse la ropa. Hasta que los muchachos... ¿Te pasó, perdóname, en alguna ocasión? Sí, muchísimas, sí, claro, muchísimas. Entonces, hasta que ya fue pornozón. Sí. Todavía no era pornozón. Eran yo tocando música cubana. Era un vacilón, ¿no? Era un vacilón de esto, nosotros le cambiábamos la letra a las canciones. Y los muchachos que trabajaron conmigo, muchos de ellos, vinieron y empezamos a decir, oye, yo creo que la gente está cogiendo esto en serio. Puede funcionar esto. Puede funcionar. Y los muchachos, ¿no? ¿Por qué no grabamos esto? Y empezamos, hasta que lo grabamos. Uno de los muchachos de la banda, Arián Vázquez se llama él, que tocaba percusión, en una de aquellas noches sexuales me dijo, esto es el pornozón. Se le ocurrió ese nombre. Y yo, pornozón. Esto es pornozón porque es el porno con el son cubano. Esto es pornozón. Y se quedó pornozón. Lo bautizó ese día. Lo bautizó tocando, era como las 2 de la mañana, todo el mundo en trago. Se quedó pornozón, y pornozón se quedó. La primera canción que grabaron. Yo creo que se llamó Nena la Playera. Está en el álbum, fue una de las más populares. Sí. Fue la primera. Grabamos, pornozón nace como en el 2005, 2006, pero no grabamos el álbum hasta el 2009. Quiere decir que desde el 2006 hasta el 2009 fueron 3 años por Nueva York dándole y yo viendo como un termómetro cómo funcionaba en la ciudad de Nueva York. Ya que era increíble. Y yo, bueno, es el momento, vamos a grabar. Con aquella integración, con aquel line-up que teníamos, grabamos el primer disco pornozón y ya quedó. Explotó. El principal público que tienes con pornozón, ¿cuál es? ¿Cubano, dominicano? Bueno, es que las palabras explícitas, la mayoría son cubanos. Hay cosas que dices en otro país y no dice nada. Son más cubanos, ¿no? Más cubanos lo que entienden más. Pero hay una cosa muy importante, el público que más sigue a pornozón son la gente más educada. Wow. La gente, los profesionales, la gente que puede interpretar, que ven la historia de la canción, pero que está ligada con una buena música, que no es máquina, ni es nada programado, ni es track, ni nada de eso, que es música tocada. Pueden identificarse, pueden ver la música, pueden bailar, y a la vez pueden interpretar la música sexual que hay alrededor de toda esa parafernalia, que es como una
es como una terapia sexual, como dije yo el otro día. Todos esos terapistas sexuales te están robando el dinero. Que te devuelvan el dinero, que no vas a tener erección, no vas a tener sexo con nadie, tu matrimonio no va a salvarse nada. Ahora, venga pornozón, venga un show de pornozón, para que usted vea cómo va a tener actividad sexual, para que vea cómo su matrimonio se va a enriquecer, para que vea lo lindo que es el pornozón, que ha hecho muchas familias. Han nacido familias con el pornozón. Sí. Una historia, yo siempre la cuento, no dejo de contarla nunca. Uno de los amigos míos, yo estaba en el Central Park, allá en Nueva York, viene con un niño cargado. Oye, este hijo. Y me dice, este hijo es producto tuyo. Ay, mi madre, eso no es hijo mío, yo no tengo que pagar echar su por aquí. No, este es mi hijo. Esto nació con el pornozón. Porque con el pornozón yo conocí a la madre del hijo mío, que nos casamos hoy. Se conocieron en un show tuyo. Nos conocimos en un show de pornozón, nos metimos en el baño ahí mismo. A darle. Y se formó en el baño. Rácata, empezó el pornozón ahí. Empezó el romance nosotros, pareja, nos casamos y nació este hijo. Wow. Yo le dije, yo espero que tú no le hayas puesto el nombre mío. No, tiene otro nombre, pero es hijo de pornozón. Y Oye, esto es una de las lindo, historias brother. más bonitas. Nosotros hemos ayudado a formar familias. Hemos ayudado Y a recuperar a veces ese calor a de la recuperar pareja, claro. Hemos recuperado muchas parejas que han estado en el borde de la separación. Sí. Porque cuando escucha el pornozón, cuando escucha estas cosas, cuando vienen a los shows de nosotros, las parejas. Sabemos que parte de lo que daña esto es la comunicación entre la pareja. Exacto. Y al nivel, me imagino, al hablar explícitamente, Exacto. al ellos mirarse y hablar abiertamente sobre tener relaciones, los ayudas muchísimo. Lo ayudo muchísimo. Yo creo que yo, no, sin estudiar psicología ni nada de Sí. eso, me volví un sexoterapeuta. Un sexoterapeuta. Porque, bueno, mediante la música, todo, que es para bailar, todo, ves todo este lenguaje sexual que sigue una historia de amor y todo, y puede ser que tú te identifiques con ella en la canción. Sí, porque no solo es pararte a cantar de sexo, no, es una historia No, claro. donde termina con, tú sabes, con ese lenguaje Exacto. explícito, pero es una historia la música. Y he tenido muchísimas historias que me han contado, que me han escrito. Salvé mi matrimonio gracias a Pornozón. Wow, brother, Porque qué lindo. escuché esto y cuando fui a la casa, fuimos al show, y cuando fui a la casa empecé con mi esposa, llegó la parte romántica, llegó la parte íntima y todo, y fue increíble. Y hoy, cada vez que nos vamos a acostar, tenemos que poner Pornozón. Champion, ¿qué buscabas decir musicalmente que no podías decir solo con la salsa romántica cuando creaste Pornozón? No sé, como todo fue tan genuino. Tan genuino, pero quizás la salsa romántica, yo estaba encasillado en aquellos patrones que había que seguir en la industria discográfica, donde yo no me podía salir, donde tenía que vestir de una forma, donde tenía que manifestarme de otra forma. Cometí muchísimos errores como muchacho joven, claro. al fin. Hice muchos papelazos. Inexperto, claro. Cosas no, pero aprendí muchísimo. Que ya con el Pornozón ya y con esta madurez ya me dio la oportunidad y me dio digamos, la posibilidad de manifestarme social, cultural, espiritualmente, como yo quisiera, y sobre todo me hizo crecer como ser humano, como todo. Qué bueno. ¿Hoy no estás afiliado a una discográfica? No. No. No estás firmado, estás independiente totalmente. Independiente, sí. ¿Cómo reaccionó el público cubano y latino a la propuesta más arriesgada? Bueno, ya lo vimos, ya estuvimos sí. algo sobre eso. ¿Hay alguna canción de Pornozón que sientas que te define como artistas sin etiqueta? Casi todas, ¿no? Pero Nena la Playera. Nena, esa primera música. Esa Nena primera la Playera es una canción que prácticamente en el primer álbum de Pornozón la grabé. Todo el mundo se identificó con Nena la Playera. Con ella, incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí. Sí, es una historia de alguien que uno está enamorado de una muchacha que es una loca, que acaba con todo el mundo, que se acuesta con todo el mundo, que toma, que fiestea y todo, pero que tú tienes un amor perdido por esa muchacha. Entonces dice, bueno, aunque Nena la Playera no me tiene loco, estoy enamorado de ella, no me atrevo ni a tocarla, porque sé que Nena la Playera se ha pasado hasta malanga. Quiere decir que pero que ese amor por esa persona tan fugaz así, es así. Entonces después, con la canción ya viene. Ya viene la parte buena. Totalmente. Ya viene la parte buena. Mirando atrás, ¿qué le agradeces a Pornozón en tu evolución como músico? Le agradezco muchísimo. Primeramente, haber tocado con buenos músicos. Sí. Muy buenos músicos de nombre, muy buenos músicos de nivel. Le agradezco
a todo el mundo saber aprender mucho, que no todo es para todo el mundo. Si ves a Michael Jackson, a Elvis Presley, a Frank Sinatra, a Benny Moré, hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Bad Bunny le gusta a mucha gente, otra gente no le gusta. Y por nosotros no se hizo para todo el mundo. Claro. Hay gente que le gusta y otros que no le gusta. Otros que la detestan, pero en todos los géneros musicales, yo diría que en todos los géneros del arte son así. Hay gente que no resiste en ver una obra de Picasso. Dicen, ¿qué cosa es esto? Sí. Pero hay otra gente que se desvive por ver a Rembrandt, a Picasso, a Dalí. Hay otra gente que hoy escuchan a Beethoven, los 4 primeros compases, no saben lo que están escuchando, cambian el radio por reggaetón. El pornozón es así. Hay quien le gusta y hay quien no le gusta. Yo aprendí eso con el pornozón. Al principio, cuando estaba más joven, pensé que todo el mundo tenía que aceptar lo que yo interpretaba, lo que yo emulaba, pero no es así. Hay que conformarse con la gente que tú tienes. Claro que sí. Tratar de quien no tenga que venga a tu equipo, pero bueno, proyectar y ser, por lo menos, divertirme, ¿no? Prácticamente yo, para definir todo en una palabra, divertirme mucho con lo que hago. Si yo me divierto, yo puedo hacer divertir a mucha gente. Wow. Porque si trabajo en una funeraria, todo el mundo está ahí hecho de luto. Pero si trabajo en una tarima, tienes que hacer divertir, claro que sí. Dani, ¿tú crees que Pornozón, que este estilo que tú creaste y demás, que creó, bueno, ya vimos que nació solo, pero que tú lo creaste, crees que él liberó a un Dani que hoy se sienta aún más libre todavía? Sí, como que no. De hablar, tú sabes, en la música como tal, de fusionar su música. Por supuesto, Pornozón me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo saber a dónde podía llegar y dónde no podía llegar, porque Pornozón no es apto para menores, ¿no? Pornozón es una música, lenguaje sexual explícito, es simplemente para mayores. No se puede tocar en festivales al aire libre, donde hay niños, se toca en venues y lugares, festivales, pues, todo. Podríamos decir que esos son los límites de Pornozón. Sí, que los puedo aprender. Si donde hay niños, no se puede hacer. Claro. Si va a entrar niños, no se puede hacer. Y aprendí a respetar muchísimo, aprendí a respetarme yo. Es por esto que tus conciertos también son en altas horas de la noche, ¿no? Sí, claro. También es totalmente para adultos. Sí, también. sí. Así mismo es. Y ahora que estamos hablando de Pornozón, ¿tu próximo concierto, mi hermano? El próximo concierto es este domingo, día 7, en Calle Dragones. Los estamos invitando a todos. Calle Dragones, ahí en la Pequeña Habana, en la calle 8, en el corazón de la Pequeña Habana, creo que es la 8 y la 10 por ahí, ¿no? Sí. La 8 y la 10. Vayan a un restaurante espectacular, lindo. Excelente comida. De una fusión chino-cubana, lugar. lindo. Vayan, que lo vamos a estar esperando. Vamos a estar desde las 8 con el Pornozón en Calle Dragones. Dani no para de cantar. Llevábamos más de una hora, Dani, con música. Sí, sí. Alberto me decía, oye, lleva más de una hora y no para. Era una detrás de otra. Sí, porque los shows míos no son por set. ¿De dónde tienes esa energía, Dani? Yo no sé de dónde. Pero porque me estoy divirtiendo. Sí. Cuando tú te diviertes, que la pasas tan bien. No crees, no estás ni trabajando, tú no trabajas, ese no es tu trabajo. Tú estás ahí tocando, la estás pasando bien, es lo tuyo, es lo que te sale de. Y como la gente se fusiona contigo en la música, bro. Claro, y todo el mundo se fusiona, todo el mundo baila, todo el mundo. Hay gente que se sabe las canciones mejores que yo. Sí. De tantas canciones, algunas se me olvida. Y algún acorde en el bajo se me olvida. Y hay gente en el público que me dice, no, es así. Entonces, es verdad. Es que es música en vivo, ahí prácticamente es improvisada, a pesar de que hay un repertorio, pero prácticamente es improvisado. Claro, a mí la improvisación es muy importante, ¿no? Sí. Y puede ser que se me ocurra un coro, un pregón. Y ahí mismo salió. O sea que en cada show podemos ver algo distinto de Pornozón, algo nuevo. Hay algo distinto de Pornozón, casi siempre. He creado canciones que ningún muchacho se las sabe. Y yo le digo, mira, pon fa, pon do y pon mi, dale, túmbala, y tírame este tumbado, este corte aquí, cambia la clave aquí, boom, bata. Y se armó en y ese el mambo, momento. Y ahí le inventamos un coro y por ahí para abajo. Mi hermano, ¿nos puedes hablar de tus músicos, del equipo que tienes ¿Cómo ahorita? que no? Adrián La Bomba, un percusionista y DJ espectacular que vivió muchos años en Italia, mi baterista, buenísimo y socio conmigo aquí en negocio. Leonardo Gobín, un trombonista, súper espectacular, era un niño prodigio desde que estudiamos juntos en Cuba, nos conocemos desde niños.
Govín viene de una familia también de trombonistas. Su padre fue un trombonista muy bueno. Vecino de Alberto, ¿No? Y ahí en La Habana Vieja. esta noche Alberto me lo dijo, brother, Vecino. toca especial, toca muy bien, me toca decía. muy bien, Toca un muy músico bien. espectacular, toca no solo trombón, toca trompeta, piano, bajo, percusión. Vivió muchos años en Italia y como trombonista es uno de los mejores que hay. Arreglista, compositor, todo también. No, y te acompaña contigo, hace voz Y me también, acompaña, todo. hace voces, cantando un show increíble. Antes Govín lleva allá conmigo ya. Fue uno de los que traje de Nueva York Sí. para acá, Govín. Y tenemos al tecladista Joaquín, ¿cómo es el nombre? Joaquín Martínez, que es un tecladista de Puerto Rico. De Puerto Lo Rico. conozco yo cuando vivía allá en Puerto Rico, Joaquín Fernández. Muy buenísimo, buenísimo, buenísimo. Joaquín Martínez, perdón, Fernández soy yo. Joaquín Martínez, tremendo tecladista, pianista, que está conmigo. La tecnología la tiene toda a su favor, tocando Maneja la piano, maneja el tecnología, piano uf. increíble. Y somos el Pornozón, la nueva etapa del Pornozón. Dani, Pornozón se radicó, bueno, por muchos años en Nueva York. ¿Hace qué tiempo están acá en Miami? ¿Recién? 2 meses, 2 meses. 2 meses nada más. O sea, tienes que levantar y despertar a este público Estamos en Miami 2 en esta meses. fase de... Y gracias a Roberto Ramos de Calle Dragones, que le mando también un saludo aquí. Muy agradecido a Roberto por darnos la oportunidad, un fanático Sí. por nosotros. Primero lo hicimos en Cuba 8, porque él también es dueño de Cuba 8. Primero lo hemos venido haciendo hace par de años, pero ahora lo hicimos como tal, ya hemos movido para acá. Sí, porque ya se mudaron acá, ya están viviendo acá Miami. también. Entonces Roberto nos ha dado la oportunidad Sí. que prácticamente todo músico anhela tener un lugar Tener donde un tocar, espacio ¿sí? donde tocar. Y por eso le agradezco mucho a Roberto su amistad, su profesionalidad en este ámbito, sabe a lo que se enfrenta, a Sí. la gente que trae. Hay muchas críticas con Pornozón, hay muchas alabanzas también, Sí. hay muchas cosas que te la celebran, pero a la hora de tocar y manifestar, de enseñarle a la gente un show, un espectáculo, una manifestación cultural No, es fenomenal. Eso espectacular. ya podemos dar fe de eso porque estuvimos este sábado contigo. Sí. Y me dices que este va a ser el domingo, ya no el sábado. El domingo va a ser este. De domingo para lunes. De domingo para lunes. Sí. Y va a ser un poco más temprano. Sí. Sí, va a ser a las 8. El domingo, 8 Quiere decir de que la tiene noche. cena el domingo. Este domingo en Calle Dragones a las 8 va a cena y con el Pornozón. Ahí está. Sí. Muchísimas gracias, campeón. Entonces, vamos un poco a la actualidad. ¿En qué estás concentrado hoy tu corazón musical? ¿En la tarima, en el estudio o en la composición? En la tarima. ¿La tarima? Sí. Netamente tarima. La tarima Con me este gusta grupo. más porque es que la tarima yo saco todo, ¿no? La tarima viene todo. Parece que ese espíritu que tengo de deportista, de estar compitiendo, Sí. de la competencia, y en el caso en los deportes que yo practicaba, que era muy competitivo, que es estar fajado todo el tiempo, la tarima me ayuda mucho. Eso tengo un espíritu de pelear, de pelea, de competir todo el tiempo. Y la tarima me da ese reto. O sea, Dani, en tarima es donde te vienen toda Sí, la sí. musa, ¿cómo se dice? Definitivamente. Tu musa está en tarima. Está en tarima porque si la gente no se mueve, no sirvió la canción. Oh, wow, ese Sí, es tu termómetro ahí. Ese es el termómetro. Yo tengo que ver la reacción de la gente, ¿no? Si veo a la gente. Y ustedes graban lo que están cantando. Si se te ocurre algo, lo estás grabando para poderlo reproducir después nuevamente, por si funciona, por si A sirve. veces sí, a veces no, a veces la guardo, a veces Sí. le digo a los muchachos, ¿te acordaste del corito este? ¿Te acordaste de esto? Y ahí lo hacemos. Es que a veces sale natural. Sí, es exacto. Tú te dejas llevar por el momento. Exacto. Y sobre todo cuando salió en Nueva York, cuando salió Pornozón en Nueva York, Sí. en el 2005, pues tocábamos mucho, todo era mucho, había más música en vivo y había más este contacto con la gente, había más todo. Wow. Dani, ¿qué lugar ocupa Cuba en lo que has creado ahora mismo, aunque vivas fuera de ella? Bueno, ocupa un lugar muy primordial porque es la música cubana. Usamos todos los patrones de la música cubana, todos los ritmos, todos los géneros musicales, desde changüí hasta el sucuzucu, en el changüí, el nengón, el kiribá y sobre todo si ven a la parte de Matanza, todo lo que es la Columbia, Guaguancó, Jiribía, Trimpa España, todos los ponemos ahí juntos, a la parte de La Habana y Chachachá y todo lo que viene, hacemos toda la mezcla de la música cubana y
O sea que el propio tema va viajando Sí. entre varios géneros, que lo mismo estás bailando salsa que estás Claro, bailando cha-cha-cha. claro, porque puede ser que el bajo haga Sí. un esquema de changüí, pero la tumbadora se mantiene haciendo la parte de la salsa convencional, y Bonito, cosas brother. así. Y la guitarra tipo rock and roll, el piano no hace tumbado, hace como un groove así, es así. ¿Tú sientes que el público de hoy te ve diferente a como te veía anteriormente? Sí, claro. Sobre todo con la creación de este nuevo No, y género, sobre ser todo- tan atrevido, claro. Y sobre todo me es diferente porque ahora tengo La barba. barba. O sea, por la parte ya. La barba es- Sí, claro, claro, ¿no? La gente me ve más, ¿no? La gente cuando me ve así como tú, que quiere que empieces a hablar, ellos quieren que yo hable como dicen las canciones. Sí. Y quieren. Entonces me dice, llevas conmigo hablando una hora y no me has dicho ni una sola Ni mala una palabra". sola mala palabra. Entonces yo digo, chicos, pero es que eso no son malas palabras, esa es la lírica de la canción. Esa es mi actuación, esa es mi película. Claro, es ¿no? tu performance. Es mi performance, ¿no? Aunque lo siento así en ese momento y lo hago, ¿no? Si tú ves a ver a artistas que te gustan, a Pacino, Robert De Niro, han hecho 20 películas de mafiosos, pero ninguno de los dos son mafiosos. Claro que sí, Son claro actores. que sí. Buen ejemplo, hermano. Sí, ninguno de los dos son Tremendo mafiosos. ejemplo. Sí, entonces yo no soy un porno, está. Yo nunca me he puesto una película porno ahí, pero hago el porno en la música que no me tengo que desnudar. Eso no es música, claro que Me he sí. desnudado algunas veces por Sí, sí. Oye, mi porno solo es música. Ojo. Sí, no, Así, ¿no? no te equivoques, mi porno solo es música. Así es, así es, así es. ¿Qué sueños profesionales te quedan por cumplir que todavía no has tachado? Yo creo que no he hecho mucho, fíjate. No, yo todavía estoy aprendiendo. A mí me gusta aprender. Y me gusta todo el tiempo estar evolucionando y aprender. Yo quisiera llegar mucho más lejos. Claro. Quisiera llegar. ¿Tú sientes que tu carrera todavía está en ascenso? No, sí, 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 por favor, yo el día que me muera, el día que se acabó. El día que se acabó. Sí, sí. Sí, yo quisiera tocar en grandes arenas, en grandes estadios. Quisiera que reconocieran la música y poder llegar a lugares donde no he llegado hasta ahora, sí, por supuesto. En este momento que estás inmenso en digamos, en este proyecto de Pornozón como tal, ¿tienes algún proyecto extra que sea más serio, que ya no incluya este proyecto Pornozón, donde con eso puedas lograr cantar en otros lugares? Bueno, ¿Existe? proyectos, hay muchos, uno como músico está en muchos proyectos. Yo tengo muchos proyectos de música heavy metal, de Sí. metal, y tocando rock and roll y eso con bandas americanas por ahí, por toda la nación, por ahí. Que los tengo, a veces me llama y me de gira con bandas por ahí. Qué Y bien. soy parte de ellos, grabo muchas cosas por ahí, sobre todo de metal. Eh, O sea, el proyecto que más tiempo te está robando ahora es Pornozón. Bueno, porque estoy acá, porque Porque me he estás mudado, acá, porque es un proceso de adaptación en lo que es mudarme, todo, cambiar direcciones, cambiar todo, Sí. seguro, toda la manera de vivir, ¿no? Y estoy más enfrascado ahí. Pero, En ese proyecto. Pero pero- si tienes alguna invitación a otro, no, por supuesto. ¿estás abierto a cualquier...? No, definitivamente disponible para cualquier otra cosa, claro. Ah, ya. Hay que trabajar, ¿eh? Y ahora sí, campeón, si pudiera dejarle un mensaje a estas nuevas generaciones de músicos que hoy quieren ser como Dani Rojo, que hoy miran en un artista como Dani Rojo, o sea, su futuro, si podemos darle un consejo a estos nuevos músicos, ¿qué le diría Dani Rojo? Que se diviertan haciendo lo que más les gusta hacer, ¿no? Que tomen la música bien, no a la ligera, pero diviértense, siéntense bien haciéndola, ¿no? Traten de buscar la manera más satírica, que te haga divertir, que te haga sentirte bien, porque la música, yo pienso que de todas las artes es esa arte que creó la máxima expresión de la vida, a toda cabalidad. La música está todo, se presta para cualquier cosa. Sí. Entonces, que diviértanse, pásenla bien. O sea, que traten de encontrarse ellos mismos dentro de la música. Sí, claro, todo el mundo. Sí. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti, esa oportunidad de entrar ahí a los teléfonos, los televisores, las computadoras aquí de tus seguidores, que son muchos. Hacía tiempo que Alberto me habló, quería estar aquí, ha sido un placer enorme. Gracias, campeón. Yo creo que de los que ha estado acá, bueno, mi hijo, fue uno de los que, de hecho, cuando le dije el sábado que iba a verte, me dijo, yo voy. ¿Por qué? Porque veníamos tiempo escuchando, mi hijo es músico también, es rapero, como sí, como ya te vi dije. su página, muy buena. Y la verdad que también te sigue y le encanta lo que hace. Claro. Y nos sentimos súper agradecidos, de verdad. Gracias a Alberto Martínez, pero Sí. nos sentimos muy, muy agradecidos de que hayas estado acá.
Yo de que pienso hayas pasado un ratico con que nosotros. sí, yo vine a tocar, ¿no? Vine aquí a Miami a tocar y a cantar y a darle música a la gente para que se divierta, no, nada del otro mundo. Todos los músicos. Yo estoy seguro que allá afuera hay muchísimos músicos mejores que yo, pero yo estoy seguro que ninguno se divierte más que yo. Más que yo, Sí. eso está difícil. Sí. Y ahora sí, Dani, queremos hacer una solicitud especial en este podcast, en este capítulo de hoy, a Dani que nos despida al estilo pornozón. Nena la playera, la que siempre anda en cuera, que ella es mi nena linda, es mi nena rica y que buena, nena la playera, la que siempre anda en cuera. Ese es